El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo José Luis Rivera Nieves, presidente de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. Hoy con otro programa de Paramédicos del Alma. Este es el día que ha hecho el Señor, por tanto nos vamos a alegrar y a regocijar en Él. Qué bueno estar con ustedes en este día maravilloso, que esperamos como siempre que el programa que tengamos a continuación, juntamente con la entrevista, sea de bendición para ustedes, que puedan recopilar una data importante para su crecimiento. Queremos darles las gracias a la Iglesia de Dios Pentecostal del pueblo de Mayagüez, que estuvimos en la zona oeste, por el hermoso congreso que tuvimos de prevención del suicidio, que fue este pasado 19 de noviembre, así que estamos contentos por el privilegio que tuvimos a los pastores, pastora Madeline y su esposo. La verdad que la pasamos súper bien. Muchas gracias por hacernos sentir como en casa. Así que seguimos en esta agenda de actividades y compromisos, agendando ya para el 2023. Tenemos varios talleres, varios momentos en que vamos a estar con distintos concilios acá en Puerto Rico, así que estamos haciendo lo que nos toca para la gloria de Dios. Hoy, como siempre, tenemos un invitado de lujo que esperamos que sea de bendición, amigos televidentes y radioescuchas, para usted. Y hoy tengo la grata visita del pastor de la iglesia, o copastor de la iglesia presbiteriana Riverside Church en Sterling, Virginia. Y hablo en esta mañana con el pastor Edwin Andrade. Edwin Andrade. Saludo, pastor, y buenos días. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días. Dios les bendiga. Un privilegio el poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación a usted y al doctor Rivera. Y un privilegio el poder compartir. Les saludamos desde Virginia, el norte de Virginia, afuera de Washington, D.C. Está aquí para servirle y gracias a Dios. Me ha encantado de tener esta conversación, de compartir un poco lo que hemos aprendido, lo que Dios ha puesto en nuestra vida y la importancia de ese cuidado tanto de nuestra fe como también de nuestro cuerpo en sí. Muy bien, muchas gracias, pastor. Y de hecho, como siempre decimos en cada uno de los programas, busque su libretita, tome sus apuntes, porque estas herramientas que estamos proveyendo aquí pueden ser de bendición para usted, para un familiar, para un amigo, para un vecino. Así que es bien interesante el tema que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y recuerde, como siempre, nuestro norte es la esperanza. Hoy vamos a hablar sobre las familias con niños discapacitados y la salud mental y emocional. Eso es un tema que está hoy en día ahí a flor de piel. De hecho, hemos dedicado varios programas con relación a esta temática desde distintas ópticas, ¿verdad? Para que tengamos un marco de referencia lo más amplio posible y podamos entonces abordar este tema con mucha responsabilidad. Pastor, antes de entrar en el tema, cuéntenos de su labor allá ministerial, qué función está haciendo y cómo se desarrolla ya la iglesia donde usted está fungiendo como copastor. Claro, gracias. Am, el, Nosotros servimos una iglesia. El título de la iglesia es Somos una iglesia que adora en dos idiomas, pero somos Tremendo, una iglesia. tremendo. Y estamos tratando realmente de cómo unimos a nuestra comunidad hispano-latina en el norte de Virginia con el resto de la cultura. Nosotros como cultura tenemos tantas cosas que ofrecer, tanta riqueza en comunidad, en relación,
en quienes nosotros somos. Y al mismo tiempo tratamos de abordar la realidad de que especialmente habemos muchos migrantes que nuestro primer idioma es español, nuestra cultura es la cultura hispana, Ujú, pero nuestros hijos e hijas crecen, aunque de un trasfondo hispano, hablando español, pero su cultura es completamente diferente. Y como ujú, iglesias, muchas veces aquí en los Estados Unidos, am, iglesias de migrantes, siempre nos enfocamos en esa primera generación. Y lo que sucede tarde o temprano, desafortunadamente, es que nuestros estudiantes, nuestros hijos, hijas, um, no logran coordinar con su cultura. ujú, Y ujú. desafortunadamente o se van a otras iglesias o simplemente abandonan la iglesia. ¿Y qué podemos hacer nosotros como iglesia? Realmente el poder que desde pequeños ellos sientan que esta es su comunidad de fe. En las escuelas, en el trabajo, en los vecindarios, siempre están relacionándose con el resto de la cultura, con el resto de la comunidad y desafortunadamente a veces nos enfocamos en nuestra fe solamente en una cultura hispana nada más. Entonces, ¿cómo realmente podemos impactar nuestra comunidad? A través de nuestra niñez, a través de estas relaciones que van más allá de solamente nuestra cultura original y poder impactar y poder ofrecer una esperanza en Cristo Jesús un poquito diferente, que podamos transbordar ciertas barreras que podamos tener que nos separan y siendo Cristo lo que nos une. Esa es Ex- una de las áreas específicas. La otra es cómo realmente como iglesia nos enfocamos no en juntar gente, sino realmente en crear discípulos y discípulas de Cristo que ujú, salgan a la comunidad a impactar, a establecer cómo vivimos realmente este mandamiento de Jesucristo de amarnos los unos a los otros ujú, de una forma tangible, de una forma presente y al mismo tiempo de una forma orgánica, ujú. cuando la relación realmente es lo que lleva y enfoca y lleva hacia adelante el trabajo de la iglesia. Es en cierta forma ha sido lo que nos ha ayudado a poder estar en esta comunidad y gracias a Dios hemos podido impactar a la comunidad un poquito más grande, a las que no hablan español, Ujú. y demostrar ese amor hacia nuestra cultura y hacia la riqueza que nosotros podemos traer. Excelente, excelente. Una iglesia moviéndose dentro de su contexto social, esa es la razón de ser, ¿verdad? De nosotros en este planeta Tierra, como yo digo, y en este mundo, y obviamente cómo podemos disipular sin olvidar el contexto a donde nos estamos dirigiendo. Esa explicación que usted nos da me lleva entonces, partiendo de esa premisa del contexto social, dentro de ese contexto surgen situaciones en la vida de las familias, de las distintas familias, en las distintas estratas sociales, ¿verdad? Sea pobre, rico, en cualquier lugar. Nos lleva entonces a unas situaciones que ocurren con el nacimiento de nuestros niños. Y es cuando entonces nos enfrentamos a nuestra niñez con algún tipo de diagnóstico. Y obviamente vamos a hacer una corta introducción, Pastor, en esta. Me quedan 3 minutitos nada más de este segmento. Pero, ¿qué hay entonces con los niños discapacitados que son parte de ese contexto social, la salud mental y las emociones? Para entonces ir sentando las bases para ya en el próximo segmento entrar de lleno en la conversación. Claro. Y yo creo que él lo enfocó de una forma bien importante en parte de nuestra estrata social, porque generalmente cuando miramos el nacimiento o el diagnóstico de un hijo, una hija con alguna discapacidad, tanto emocional, física, mental, ciertamente a veces los miramos como personas de otro grupo, afuera de, pero la realidad es que más y más en medio de nuestra cultura y en medio del el mundo en que vivimos, el enfoque de inclusión y el enfoque de crear espacio es tan importante
porque en cierta forma ese estigma o a veces cuando hay un diagnóstico crea una etiqueta, una identidad que empieza a dividir, a formar, a señalar como estas personas y estas familias como diferentes. Y en cierta forma la presión, el estigma y el dolor que todo eso trae, porque entonces ya empezamos a lidiar con dos diferentes problemas. No solamente es el diagnóstico y toda su ramificación, pero también es a veces sentirnos solos, de estar lejos de, por cualquier razón, sea médica, sea física, sea emocional, qué ambiente podemos ir y no ir. Y cuando empezamos a aislarnos un poquito más, empieza a crear otros productos, otros presiones, la salud mental y todo ese dolor y todas esas emociones que llevan. Entonces, parte de lo que queremos abordar, especialmente cuando miramos al suicidio y todas las cosas que contribuyen a veces no es de 1 a 0, sino que es paulatinamente creciendo y cómo podemos identificar ciertas cosas para poder empezar a lidiar y darles nombre y empezar a saber que no estamos solos. Porque últimamente lo importante es qué comunidad está alrededor de nosotros, cómo lidiamos con estas cosas para poder seguir adelante, como Jesús realmente nos invita a ser parte de su cuerpo. Excelente. Y cómo podemos tomar la identificación de Cristo sobre todo esto más que un diagnóstico. Excelente, excelente. De eso vamos a seguir hablando en el próximo segmento, así que no se retire, que Paramédicos del Alma continúa en breve. ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien, brother? Todo bien, brother. Cuéntame, ¿qué es la que hay? Chico, llevo un par de días aquí que no salgo de casa, mano, aborrecido, ya tú sabes. Porque ya yo no aguanto más toda esta situación, mano. Yo estoy, no sé ni qué pensar. Es más, no sé ni qué hago aquí, brother. Eche, brother, se escucha que estás como, no sé, medio deprimido. Bueno, es normal que si tú te sientes bien abrumado, vengan pensamientos que tú ni puedas controlar. ¿Tú has pensado en quitarte la vida? Como que la verdad que sí, brother. Porque es que como que yo no tengo dirección, brother. Como que no le encuentro significado a las cosas, papi. Como que no tiene sentido, mano. Y no tengo la solución para mis problemas, brother. Y ya yo estoy aborrecido, mano. Eche, brother, gracias, de verdad. Gracias por decirme eso. Y es bien normal que la gente piense así, si se siente desesperado y con 20 problemas. Bueno, te pregunto, ¿tú estás solo en tu casa? ¿Con quién tú estás? No hay nadie, yo solo aquí. Pues, mano, con todo lo que me estás diciendo, para mí sería bien bueno acompañarte y no dejarte solo. Yo puedo ir para allá contigo y hablamos un poco más. ¿Qué tú crees? Pues dale, si no tengo más nada que hacer, hermano. Seguimos en este interesante programa de Paramédicos del Alma. Este es su amigo José Luis Rivera Nieves, presidente de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. Para los que nos sintonizan en este momento, tengo de invitado en la mañana de hoy al pastor Andrade, directamente desde Virginia, ¿verdad, pastor? ¿Lo dije bien? Sí. Muy bien, Virginia, así que aquí estamos a través de este poderoso lente de CTNI Internacional. Veníamos hablando en el segmento pasado sobre las distintas situaciones que ocurren con el nacimiento de un niño y obviamente prospectivamente, específicamente cuando viene con algún tipo de diagnóstico
sea el que sea. En este caso estamos hablando de las discapacidades, ¿verdad? Y esto nos lleva a reflexionar porque parte de la labor ministerial y social que debe realizar la iglesia es trabajar con los más vulnerables. Y literalmente, cuando hablamos de discapacidades y cuando hablamos de este tipo de temas, literalmente son los más vulnerables porque trabajan y tienen que luchar contra el prejuicio, contra el estigma y contra el tabú. En adición a eso, trabajar a nivel de familia con echar hacia adelante el niño, la niña o la persona que tenga ese tipo de diagnóstico. Y eso me lleva entonces a la pregunta de seguimiento, pastor. ¿Cómo entonces trabajamos con el diagnóstico, con la aceptación? Y ese tema bien importante que a veces nosotros, como presidente de una institución académica, abordamos en muchas ocasiones, el no ahogarnos, sino que ser una alternativa de esperanza y de vida. ¿Cómo trabajamos eso? Sí, yo creo que lo primero, cuando uno recibe un diagnóstico o el doctor dice hay una posibilidad, es natural sentirnos abrumados, es natural sentir dolor, sentir pérdida. Y mucha gente rápidamente dice, pues no tengas miedo, va a ser, y tratan de resolver la emoción. Yo creo que una de las cosas que a veces tenemos que lidiar con son esas emociones, esos sentimientos. A veces es fácil tratar de esconderlas y suprimirlas, pero tarde o temprano van a tomar un efecto en nuestra vida. En cierta forma, cuando nace, ya cuando hay un diagnóstico confirmado, hay una pérdida. Y no es pérdida en el niño, no es que la persona sea menos que, sino la pérdida más grande es los sueños que teníamos, las esperanzas que teníamos, los planes. Cuando alguien está esperando un bebé, siempre hay ilusiones de qué va a ser, cómo va a ser, y en cierta forma, cuando es esta realidad y tenemos que afrontar esta realidad, estamos en un lugar diferente. Uno de los médicos con que yo estaba hablando nos decía, bueno, es como cuando usted se prepara para ir a un viaje y usted siempre ha querido ir a Roma y usted tiene Roma en su mente, ha hecho todo, ha estudiado, ha conocido, ha disfrutado y se monta en el avión y en vez de llegar a Roma, llega a París. Y en medio de eso es, ¿qué pasó? ¿Dónde está Roma? Pero cuando estamos en París nos damos cuenta que estar en París no es malo tampoco, pero sí es un cambio. Y yo creo que afrontar y poder reconocer ese cambio es importante. Sí, hay complicaciones, sí hay nuevas cosas que van a tener que hacer, pero yo creo que aceptar de que Dios está en medio de esta situación es bien importante. Lo segundo, en aceptación, muchas veces nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba Dios? O a veces también es esto un castigo de. Y me recuerda realmente la escritura cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué quién pecó? ¿Este o sus papás? Y Jesús simplemente le dice, ninguno. Esta situación sucede para que el nombre de Dios sea glorificado. Y yo creo que a veces esa aceptación, aunque es difícil, confiar de que en medio de esto, aún en medio de la dificultad, Dios está presente. Que el futuro, aunque diferente, todavía está. Que hay una esperanza. Lo segundo, yo creo que es tomar un paso atrás y poder disfrutar el momento, disfrutar el nacimiento del bebé. Muchas veces yo creo que el diagnóstico o la identidad de alguna deficiencia puede abrumar y colorear todo el futuro de esta persona, de este niño, cuando realmente no sabemos qué va a pasar en el futuro. La tecnología, la medicina está cambiando tanto que realmente puede ser completamente diferente. Ahora, yo hablo de esto porque nuestra familia vivió esto. Mi hijo más pequeño
nació con síndrome de Down. Y una diferencia es, nació con síndrome de Down, no es síndrome de Down. Su identidad es completamente diferente. Su diagnóstico no es quién es él, sino es algo con que hemos tenido que lidiar. Y la primera vez que nos reunimos con el doctor, el consejero genético, la pregunta de mi esposa era, ¿va a poder manejar? El bebé tenía 4 semanas, creo. Pero para ella era, ¿será que va a poder manejar? Ahora estamos viendo que hay carros que están empezando a automanejarse y quién sabe qué más va a pasar en los próximos 15, 20 años. No sabemos. Y sí, somos abrumados, pero también tenemos que tomar un paso atrás y la perspectiva de saber que no estamos solos, que Dios está en medio de esta situación y poder lidiar con esa pérdida de qué iba a hacer y dar gracias a Dios por quien Él es en este momento. Excelente, excelente. Me gustó esa expresión que usted dice, el diagnóstico no significa tu identidad. Esas palabras son espectaculares, porque en muchas ocasiones, juntamente con el diagnóstico, viene el estigma. Y me imagino que esa ha sido también su visión allá en el área donde usted está. Usted se da cuenta que ese estigma y ese tabú en muchas ocasiones afecta hasta a los propios padres, que se avergüenzan en muchas ocasiones de tener un hijo con algún tipo de diagnóstico. Así que esa expresión de el diagnóstico no significa identidad magistral, porque el niño es mucho más allá de ese diagnóstico en ese momento. No sé si está de acuerdo conmigo, pastor. 100%. Yo creo que esa es una de las cosas bien importantes y como comunidad neuronormal tenemos que empezar a ver esa diferencia. Yo creo que inclusividad no es solamente crear espacios en el cual puedan funcionar. Inclusividad realmente empieza reconociendo a la persona como individuo. Como nosotros, personas que tal vez no tengan un diagnóstico, cada uno de nosotros funcionamos en una forma diferente. Sí, hay ciertas normas y ciertas cosas que hacemos que nos hacen parte de, pero en nuestra identidad, Cristo nos recuerda que somos parte del cuerpo de eso. Entonces, en cierta forma, empezar a creer y a tener la esperanza de que la identidad y el proceso de esta persona, de este niño o niña, puede ser diferente, puede ser alcanzar cosas y entender cosas que nosotros no logramos entender todavía. Tremendo. Una de las cosas que uno se da cuenta, yo al igual que usted, mi niño menor, ya es un adolescente, es un joven adulto, un diagnóstico de condición de autismo. Una de las cosas que uno aprende en el camino, más nosotros los hombres que tenemos que trabajar con nuestros prejuicios, nuestros estigmas que vienen ya de nuestra formación, ¿verdad? Que somos lo que somos, no podemos negarlo, pero eso nos lleva entonces a entender, indagar, buscar información. Y una de las cosas que uno se da cuenta en este caminar es que, número uno, es un maratón. No es una competencia de 100 metros. Hay diagnósticos desde más simples hasta más severos. Así que, de acuerdo a la complejidad, así mismo hay que trabajar, ¿verdad?, en cuanto a las distintas ayudas. Y que uno mismo se convierta, en vez de un obstáculo, se convierta entonces en una herramienta para ayudar en este caso, a nuestros hijos, o una persona que llegue a uno de nuestros entornos eclesiásticos con un niño con condición, la que sea, ¿verdad? Así que me quedan 2 minutos, pero quiero dejar este planteamiento para que usted lo pueda desarrollar, ¿verdad? Porque es importante siempre nosotros, aunque resolvemos nuestro hoy, siempre, por más que tengamos la información y la data, nos ponemos temerosos hacia el futuro. No sé si me hice entender. El futuro siempre nos preocupa más que el de aquí y ahora, específicamente con los niños con condición. Y me gustaría
que usted hablara sobre esa capacidad para mirar hacia el futuro. Me queda 1 minuto 30 segundos, así que eso lo vamos a comenzar también con esto en el próximo segmento, pero quisiera que usted abundara en eso, pastor. Claro que sí, y podemos seguir hablando de eso porque eso es bien importante. Claro. El miedo al futuro y la incertidumbre, y realmente reduce a la misma quién es nuestra confianza. Si Cristo realmente es nuestra confianza desde el principio hasta el final, entonces nuestra ansiedad, porque realmente a veces no es tanto miedo, es la misma ansiedad de qué va a pasar. Puede realmente estar en las manos de Dios. Pero una de las cosas que usted dijo es bien importante, es la capacitación. Nuestra capacitación, el aceptar de, esto no es un defecto, esto no me hace menos, sino realmente es, es diferente, pero hay grandes herramientas, hay grandes recursos. Yo sé que en diferentes países los recursos son diferentes, pero siempre hay algo en que nosotros podamos seguir aprendiendo, abogando por nuestros hijos. Excelente, excelente. De eso vamos a seguir hablando ahora ya mismito, así que no se retire, que volvemos en breve, así que esté pendiente a este interesante próximo segmento.
Seguimos en este interesante programa de Paramédicos del Alma. Ya en este tercer segmento ha ido rápido el tiempo, hablando con el pastor Andrade, que lo tenemos en la mañana de hoy. Así que estamos dialogando sobre los distintos diagnósticos, las discapacidades que nos podemos encontrar en el camino, en nuestro caminar cristiano, valga la redundancia, y cosas que pueden en un momento dado trastocar el entorno familiar. Y así que estábamos hablando en el segmento pasado que uno de los mayores retos para los padres que tienen niños con distintos diagnósticos y condiciones es el futuro. Como muy bien dice el pastor, una de las primeras preguntas que hace la esposa del pastor al médico es: ¿mi hijo va a poder conducir o va a poder manejar? Depende como se diga en distintos países, o acá en Puerto Rico se dice, él va a poder guiar, ¿verdad? Eso es esas preguntas que nosotros como padres nos hacemos, porque el mayor reto es cómo y qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté, dado que tiene un diagnóstico, el que sea, ¿verdad? Estamos hablando aquí de manera general, en este caso estamos hablando de un diagnóstico ya a grande escala, pero esas son las distintas interrogantes que vienen a nuestra vida. Y el pastor terminó el segmento hablando, en el segmento pasado hablaba de educarnos, de capacitarnos. Al final del día, grandes problemas requieren adiestramiento. Y no sé si está de acuerdo conmigo, pastor, ese es el mayor reto de los padres con niños con distintas discapacidades. Sí, 100%. Y yo creo que ese conocimiento como padres es esencial. Nosotros vamos a ser siempre los mejores abogados, los que vamos a interceder por nuestros hijos y nuestras hijas. Y en cierta forma el tener esa confianza o el tener ese conocimiento nos va a dar la oportunidad de hablar con diferentes instituciones, sea escuela, sea iglesia, sea familia, de poder no solamente crear espacio, pero también educar a las personas a nuestro alrededor. Cómo cada una de estas instituciones puede y tiene que lidiar con nuestros hijos. Por ejemplo, en las escuelas aquí en los Estados Unidos hay una sección que se llama la sección 504, que crea el espacio y demanda que las escuelas provean recursos, provean espacios y hagan diferentes cosas para poder dar ese apoyo que nuestros hijos e hijas necesitan. Ahora, si nosotros no pedimos esas cosas, y a veces es incómodo, porque a veces en cierta forma miramos la educación como un privilegio, no como un derecho, y a veces no queremos cuestionar autoridad. Claro. Pero parte de abogar, parte de enseñar, y no es solamente para nuestros hijos. Una de las cosas que, gracias a Dios, hemos podido ver y abrir aquí en nuestra comunidad es cada vez que nosotros vamos a la escuela o a alguna autoridad y abogamos, no estamos haciendo ese espacio solamente para nosotros, solamente para mi hijo, sino para todas las otras familias que vienen atrás de nosotros. Y parte de ese trabajo de ese futuro, es empezar a ver cómo nosotros hemos visto a nuestro hijo como esa persona que nos ha ayudado a profundizar y creado una comunidad que antes no estábamos conectados con, pero está alrededor de nosotros. Cómo nosotros también podemos ayudar a otras familias, a otros padres a poder tener esa confianza de poder seguir abogando, de poder crear, porque el estigma es algo bien serio. Porque a veces, aunque hablamos mucho de inclusividad, siempre nosotros mismos podemos sentirnos menos que, o al mismo tiempo no querer ser inconveniente para alguien más. Cuando pedimos ciertas cosas podemos pensar que estamos poniendo sobrepeso a alguien más, cuando realmente no. Estos son los derechos, esta es la oportunidad para nuestras familias, para maestros, para la comunidad y aún para la misma iglesia, de cómo nosotros podemos crear este espacio para que nuestra niñez pueda tener una relación con Jesucristo, puedan sentirse
parte de esto también. Excelente. ¿Sabe que viene a la memoria mientras usted está hablando, que esto lo hemos hablado aquí en Paramédicos del Alma en otras instancias, la importancia de la educación, de eso que usted muy bien está diciendo y del derecho del niño a recibir una educación de primera independientemente del diagnóstico, porque esa información nos da las herramientas para nosotros ser más efectivos. Por ejemplo, es importante para los padres con niños con diagnóstico de autismo saber que los niños con condición de autismo son 11 veces más vulnerables a quitarse la vida que un niño de corriente regular. Pues eso yo como padre no lo sabía hasta tanto tengo un diagnóstico de mi niño y obviamente comienzo a trabajar con esto del comportamiento suicida, pero esos números están ahí, esas estadísticas están ahí. Por eso es que muy bien, como dice el pastor, tenemos que educarnos, tenemos que hablar del tema, tenemos que quitarle el estigma y saber que ese diagnóstico, vuelvo otra vez a la frase que me encantó y la voy a hacer mía, ahí se la voy a quitar al pastor y la voy a usar acá en Puerto Rico, el diagnóstico no significa tu identidad, ni la identidad del niño. ¿Qué hacemos con el tiempo, pastor? Con la comunicación. ¿Cómo trabajamos eso, que es un tema tan retante? Sí, es bien importante. Una de las cosas que sucede cuando como familia nace un niño, un bebé con algún diagnóstico, am, eso crea gran estrés en la familia. Ujú, ujú. Y es fácil involucrarnos y enfocarnos en el cuidado, en la protección, en las citas médicas y todas las complicaciones que este nuevo diagnóstico y nuestra nueva añadición a la familia trae. Ujú. Y es tan importante enfocarnos en eso, pero al mismo tiempo es tan importante darnos cuenta que como pareja o como otros miembros de la familia, ellos y ellas también son bien importantes. Ujú, ujú. Cuando mi niño nace, recibimos el llamado de un amigo que había tenido también un niño con discapacidad y en cierta forma ese se convirtió el enfoque de su matrimonio y él nos decía, es bien importante que ustedes también se enfoquen en su matrimonio, Ujú. porque si no, tarde o temprano, esto puede ser lo mismo que separe a la Sí, pareja. sí, sí. Acá en Puerto Rico, y de hecho las estadísticas hablan que un alto por ciento de los matrimonios con niños con discapacidades terminan en divorcio, lamentablemente. Y en estas estadísticas vemos constantemente aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos madres que asumen toda la responsabilidad del niño y eso nosotros además de educar aquí, ¿verdad? Vamos, como dicen, por el centro del plato. Padres que abandonan a sus niños y a sus niñas con discapacidades, que los Ujú, dejan, que se avergüenzan en muchas ocasiones ujú. de tener un niño con condición. Eso pasa, amigo televidente. Y obviamente nosotros hacemos un llamado a esos padres o madre que probablemente nos esté viendo o escuchando a través de senda.fm alrededor del mundo. Padre, tienes tiempo de volver a casa o por lo menos tienes tiempo a reconectar con tu hijo porque su diagnóstico no necesariamente lo identifica. Es mucho más un hijo con condición que un diagnóstico. Y como yo siempre digo, las limitaciones están en nuestra mente. La realidad está en nuestro diario vivir. Y me imagino que será la experiencia también del pastor allá. Estos niños con distintas discapacidades, nosotros somos los de los miedos porque ellos constantemente nos sorprenden. ¿No es así, pastor? 100%. El amor que nosotros hemos aprendido en la profundidad de un amor tan genuino. Y una de las cosas que nosotros hemos visto y nos da gozo y también un poquito de risa, es que en cierta forma nosotros le decimos a nuestro hijo más pequeño, nuestro evangelista, porque no hay lugar a donde nosotros no vayamos que a través de él se establezca una conversación
o empiece una relación, una amistad con Tremendo, alguien más. Porque en tremendo. cierta forma tienen esta capacidad de ver lo genuino, lo honesto y lo natural. Y ha creado muchas veces oportunidades de poder seguir estableciendo, sirviendo, cuidando y aprendiendo también, Ujú, apoyando a otras familias que sepan que no están solas, que no son las únicas que ujú. están pasando en medio de esto. Y eso nos ayuda con el estigma y con el estrés. Tremendo, tremendo. La verdad que es un tema sumamente interesante y de pertinencia para los amigos que están escuchándonos a través de la radio, a través de internet, senda.fm y los que estamos acá. ¿Cuánto me queda de segmento? Ya nos vamos. Ay, no me queda un minutito, así que vamos a añadírselo al segmento que viene y terminamos este hermoso diálogo con el pastor Andrade, que ha sido de tanta bendición, y entonces ya recapitulando y con alternativas, como siempre terminamos acá, de esperanza y de vida para todos ustedes. Así que no se retire, que vamos rapidito ya, en breve, al último segmento. ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien, brother? Todo bien, brother, cuéntame qué es la que hay. Chico, llevo un par de días aquí que no salgo de casa, mano, aborrecido, ya tú sabes. Porque ya yo no aguanto más toda esta situación, hermano. Yo estoy, tacho, no sé ni qué pensar. No, es más, no sé ni qué hago aquí, brother. De hecho, brother, se escucha que estás como, no sé, medio deprimido. Bueno, es normal que si tú te sientes bien abrumado, vengan pensamientos que tú ni puedas controlar. ¿Tú has pensado en quitarte la vida? Como que la verdad que sí, brother. Porque es que como que yo no tengo dirección, brother. Como que no le encuentro significado a las cosas, papi. Como que no tiene sentido, mano. Y no tengo la solución para mis problemas, brother. Y ya yo estoy aborrecido, mano. De hecho, brother, gracias, de verdad, gracias por decirme eso. Y es bien normal que la gente piense así, si se siente desesperado y con 20 problemas. Bueno, te pregunto, ¿tú estás solo en tu casa? ¿Con quién tú estás? No hay nadie. Yo solo aquí. Pues, mano, con todo lo que me estás diciendo, para mí sería bien bueno acompañarte y no dejarte solo. Yo puedo ir para allá contigo y hablamos un poco más, ¿qué tú crees? Pues dale, si no tengo más nada que hacer, hermano. Bueno, vamos al último segmento de Paramédicos del Alma, hoy con la grata visita de Virginia, del pastor Andrade, la iglesia presbiteriana allá en ese hermoso estado. Estamos contentos. Ha sido un diálogo hermoso y muy pertinente para aquellas personas que tienen algún niño con discapacidad o alguna condición que le haya sido diagnosticada. Este programa siempre va dirigido desde la esperanza y desde nuestra vulnerabilidad hacia tu vulnerabilidad. Y hablando de vulnerabilidad, es importante en medio de esta temática no olvidarnos de la familia, del tiempo, ¿verdad? De esos pequeños detalles que hacen grandes diferencias, y me gustaría que el pastor abundara en ese aspecto porque es sumamente necesario y pertinente hablar de él, pastor. Sí, gracias. Am, es fácil enfocarnos solamente en el diagnóstico y en la persona que tiene el diagnóstico. Y Ujú. realmente tenemos que también tomar un espacio y ver quién más está con nosotros, especialmente si hay hijos e hijas en la familia también
o personas que están al cabo, hablamos un poquito sobre la pareja y la importancia de la comunicación y la presencia y el tiempo, pero también especialmente con los hijos y hermanos y hermanas de la persona que tiene el diagnóstico, es como nosotros también ponemos atención a no solamente su salud, el tiempo que pasamos con ellos, pero también darles prioridad e importancia a ellos también. Porque a veces es fácil empezar a sentirse, pues yo no valgo la pena, yo no estoy presente. Se enfocan solamente en él y empieza a haber a desconectarse paulatinamente al tiempo de que no nos damos cuenta de que han sucedido ciertas cosas en la vida de los otros miembros de la familia y tal vez cuando nos damos cuenta ya es bien tarde, especialmente cuando hablamos del suicidio, cuando hablamos de la autoestima, cuando hablamos de la importancia y nuestra identidad. Cuando la familia toma la identidad del diagnóstico, es fácil que los otros miembros de la familia se sientan desconectados y no parte de. Entonces, sí, es importante y hay ciertas cosas que son prioridad y toman más tiempo, pero también tenemos que tomar el tiempo de estar con el resto de la familia. ¿Cómo están? ¿Cómo va su salud mental? ¿Cómo ellos están procesando lo que significa tener un hermano o hermana con un diagnóstico? Cómo ellos también no son, pues yo soy el hermano de esta persona, sino realmente es cómo yo también soy parte de esta persona. Para nosotros ha sido importante el pasar tiempo con nuestro otro hijo, escucharle, ser parte de, y en cierta forma traer a nuestro otro niño con discapacidad a que sea parte del mundo del resto de la familia. Porque no podemos limitarlos tampoco, no debemos protegerlos, sino que cómo podemos seguir ayudándoles para que eventualmente ellos puedan ser lo más independientes que ellos van a ser. Y ese es un rango. Para alguien va a poder ser 100% independiente, para otra persona va a ser un 10%, pero ¿cómo podemos fomentar eso? Y cómo ellos también pueden contribuir a la salud y al bienestar de toda la familia. Excelente, excelente. Pastor, y hablamos ahorita también en el segmento pasado que me gustaría que abundara, y ya nos quedan varios minutitos solamente del programa, esta área de las ayudas, ¿verdad? Porque hay terapias, hay ayudas, hay terapias psicológicas, hay terapias del habla, hay terapias ocupacionales. Me gustaría que usted abundara un poquito de eso antes de terminar el programa. Claro que sí. A través de las escuelas, desde bien temprano, hay oportunidades de involucrar, enrolar a nuestros hijos, hijas en programas que se llaman Child Find, por lo menos así se llaman aquí. Sí, en Estados Unidos eso trabaja, sí, correcto. En el norte de Virginia. Empiezan a identificar recursos desde aún, yo creo que mi hijo empezó la escuela cuando tenía 2 años, yo creo que ni siquiera caminaba, pero son todas esas herramientas, esas terapias del habla, terapias para función motora, y cómo pueden ellos seguir creciendo. Ahora, si en su ambiente no hay, las escuelas no proveen eso, yo sé que hay diferentes entidades de diferentes gobiernos o diferentes ayudas que pueden formar. Hay asociaciones especialmente de síndrome de Down, hay asociaciones de autismo y otros diagnósticos que a través de ellos pueden recibir estas terapias y estos recursos. Es importante que estas terapias puedan empezar lo más temprano posible. Y yo creo que también otra de las cosas que podemos ver es qué comunidad a nuestro alrededor. Hay gobierno, pero también hay iglesia, hay familias. ¿Quién es nuestro círculo de apoyo que puede ayudarnos en el camino? Yo me imagino qué sería si cada familia con un niño o niña de alguna discapacidad o salud mental tuviera 2, 3 familias, no que les provean recursos, sino simplemente de apoyo.
alguien que pueda cuidar al niño o niña para que el resto de la familia pueda tomar un descanso. Y cómo la comunidad también, tal vez en medio de nuestras propias iglesias, una de las cosas que nosotros hemos empezado aquí hemos empezado un grupo de jóvenes de la escuela middle school y high school con discapacidades, y ellos tienen su propio grupo de jóvenes. O sea que diferentes familias nos juntamos y empezamos a crear, porque una de las cosas que es importante para nosotros es comunidad. Y es tan importante para nuestros hijos e hijas con alguna discapacidad, también tener esa comunidad, amigos, amigas que puedan socializarse, puedan tratar de vivir en una forma más normal que realmente el diagnóstico pueda asumir. Excelente, excelente. Me quedan algunos minutos de este programa, pastor. Me gustaría que usted hablara, ¿verdad? Algún punto que se le haya quedado que entienda que es importante, y obviamente también que nos diera ya desde el elemento de nuestra fe una palabra de aliento para aquellos padres que probablemente están pasando por las mismas circunstancias a las que usted ha hecho mención. Sí, claro, gracias. La esperanza. Nuestro temor más grande como seres humanos es qué va a pasar con nuestros niños cuando nosotros no estemos presentes. Cuando mi hijo más pequeño nace, después del parto estaba yo con él ahí en el hospital, lo tenía en mis brazos y yo tuve un diálogo bien, no fuerte, pero bien honesto con Dios. Y le dije, ¿qué pasó? Dejamos nuestra familia, nos movimos al otro lado del estado, te hemos servido, ¿qué pasó? No le puedo decir fue una voz, fue un pensamiento, pero claramente, porque mi oración o mi conversación terminó de esta manera: cuando yo esté vivo, yo lo voy a cuidar lo mejor que pueda, pero ¿qué va a pasar con él cuando yo no esté aquí? Yo necesito que tú me enseñes 20 años adelante, porque quiero ver que él esté bien. Y le digo, no fue una voz, no sé si fue una visión, lo que sea, un pensamiento, pero claramente yo escuché: todos los días, todos los domingos, tú le pides a la congregación que confíe en mí. ¿Por qué tienes que ser tú diferente? Y fue como ese balde de agua fría que, sí, Señor, tienes toda la razón. Tremendo. Y siempre van a haber situaciones en medio de este caminar, en medio, como dijo el hermano, esto no es una carrera de 100 metros, esta es una maratón. Y en la maratón van a haber altas y bajas. Pero si Cristo es el centro y nuestra esperanza, no es que no vayan a haber complicaciones, sino que vamos a tener esperanza y confianza de quién realmente está a cargo de esto. Así que crear comunidad, no aislarnos, ser parte de, y crear espacio para otras familias que vengan a ser parte de nosotros, de nuestro grupo, es bien importante. Porque esto no es un yugo, esta es una oportunidad, es otra herramienta, es otro camino de cómo el cuerpo de Cristo sigue siendo unido y cómo esta niñez, este diagnóstico puede ser utilizado para la gloria de Dios. Excelente, Pastor Andrade. De verdad que ha sido un privilegio para nosotros haber contado con su presencia hoy. Un programa, amigo televidente y radioescucha, refrescante. Podemos hablar de todos estos temas, que este es el sello nuestro, ¿verdad?, de Paramédicos del Alma. Es el sello y el distintivo de este programa. Nosotros hablamos aquí de salud mental, de prevención del suicidio, que es nuestra línea. Hablamos de distintas situaciones que puedan afectar la condición del ser humano, pero al final del día siempre vamos a terminar con una palabra de aliento y de esperanza. Así que muchas gracias, pastor, y a usted, amigo televidente, recuerde, siempre habrá oportunidad para un mejor mañana. Y hoy, mientras hacemos este programa, como yo termino
en cada una de mis intervenciones, todavía hoy hay un lugar en la cruz para ti. Así que Dios bendiga tu salida, Dios bendiga tu entrada, Dios haga resplandecer su rostro en ti, Dios tenga misericordia de ti y de tu casa, pero sobre todas las cosas, que ponga la paz en tu corazón, que solamente mi Señor Jesucristo puede dar. Así que te veo la próxima semana con otro interesante programa de Paramédicos del Alma. Te veo. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.